¿Cómo están, hermanos? Contentos. Dice la palabra que tenemos que estar solícitos para toda buena obra, ¿verdad? Amén. Mi papá les envía saludos. Bueno, hoy no estaba preparado para venir y para dar una palabrita, pero bueno, como dice la palabra, les dije hace poquito, solícitos dice, o preparados para toda buena obra. Amén. Así eran los discípulos, ¿verdad? De Jesús. Me imagino que cuando Jesús los mandaba a algún lugar, ellos tal vez no estaban preparados, ¿verdad? Pero iban con esa fe, ¿verdad? Con esa convicción. Así es que todos creo que tenemos que estar preparados para algún momento que Dios nos solicita, ¿verdad? Amén. ¿Están contentos, hermanos? Qué bueno. Queremos leer, hermanos, en esta noche, en Efesios 4, por favor. Si tienen sus Biblias por ahí, si no, leemos de las pantallas. Y vamos a leer desde el versículo 1. Es algo que Dios me ha puesto en mi corazón, hermanos, y yo sé que en el de ustedes también. Amén. Y es la unidad del Espíritu. Amén. Y lo hemos hablado muchas veces, pero yo quisiera hoy tocarlo, pues, gracias, de una forma a nivel de iglesia, porque qué difícil, hermanos, es conservar la unidad en todo aspecto. Somos muchos los que estamos aquí y servimos en diferentes áreas, pero bueno, Dios nos usa en diferentes cosas. La verdad es que qué bonito esa diferencia, ¿verdad?, de dones que nos ha dado, y de eso se trata, que el Señor enriquece a su iglesia con cada uno de nosotros. Amén. Aquí, como dicen en los barrios, como ponen los rotulillos en los barrios, no sobra ningún niño. ¿Cuántos han visto ese rótulo? Siempre me acuerdo de eso, porque ninguno de ustedes, hermanos, ni yo, ni ustedes, ninguno sobramos. Todos somos útiles para el Señor. Amén. Bueno, leamos. Efesios 4:1 dice, pues yo, preso en el Señor, dice, os ruego, dice, andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y quiero hacer un paréntesis ahí porque dice, solícitos en guardar. A veces nos parece esto como una imposición, ¿verdad? Cuando nos predican, ¿verdad? O vimos nosotros, que tenemos que guardar la unidad, pero no dice solícitos, estando solícitos nosotros. Solícitos quiere decir que nos nazca del corazón, ¿verdad? Guardar esa unidad. Y eso a veces es tan difícil, hermanos, ¿verdad? En nosotros como seres humanos nos cuesta tanto, ¿verdad? Porque cuando estamos bien, cuando tenemos buenas relaciones con nuestros hermanos, pues es fácil estar contentos con todos, ¿verdad? En general, pero qué difícil cuando pasa alguna situación y, bueno, la persona se enoja, o se resiente, ¿verdad? No sé cuánto les ha pasado, pero a veces, bueno, los que estamos de líderes nos pasa mucho que, bueno, le pedimos tanta sabiduría al Señor, que nos dé sabiduría, porque qué difícil es a veces tal vez decirle tal vez a un hermano que lo queremos mucho, hermano, no es así, ¿verdad? Hagámoslo de esta otra forma, ¿verdad? Hace tiempo, un poco de tiempo, me pasó a mí una situación así y tuve que, pues, jalarle un poquillo ahí los mecates a unos muchachos, y bueno, resultó que los papás estaban resentidos conmigo también. Entonces es como una cadena y es difícil a veces manejar eso. Por eso Dios tiene que darnos mucha sabiduría a los que estamos, pues, sirviendo, ¿verdad?, en la obra. Pero dice la palabra, solícitos en guardar el vínculo de la paz. Y es que el vínculo de la paz, hermanos, es algo tan importante, algo tan importante en la iglesia. Amén. Porque déjeme decirle una cosa, hermanos, que Dios quiere que nosotros nos motivemos acá en la iglesia, que nos reunamos en la iglesia. Yo les decía un día a ustedes también, hermanos, creo que predicando un domingo, que qué fácil es estar en la casa y escuchar a
a tantos predicadores buenos que hay ahora, y qué lindo, porque nos motiva, nos hace crecer también, pero falta la otra parte, la parte de la lija, ¿verdad? De esa parte que no nos gusta, y es cuando nosotros venimos a la iglesia y tenemos que convivir y compartir con los hermanos, y esa es una parte muy, muy difícil, pero déjeme decirle algo, hermanos, que eso es de Dios. Dios quiere que nos congreguemos, Dios quiere que estemos ahí trabajando unos con otros juntos, y para que aprendamos de las situaciones no muy bonitas que a veces nos suceden acá en la iglesia con los hermanos. Y es parte del crecimiento, es parte del, como dice la palabra, de discipulado, ¿verdad? De ser un discípulo. Eso ahí se aprende bastante. Pero el vínculo de la paz, hermanos, qué importante esto del vínculo de la paz. Seguimos leyendo en el 4, dice, vean qué bonito, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo. Amén. Es que Dios quiere que seamos unidos en todo. A mí a veces me preocupa mucho, hermanos, porque la iglesia local, nosotros podemos hablar mucho de unidad en la iglesia local, acá en la iglesia local, ¿verdad? Como esta, tan linda. Pero qué difícil es también, hermanos, en la iglesia en general, a veces hablar de eso, ¿verdad? O que se dé esto de un espíritu, ¿verdad? Un bautismo, una fe. Es difícil a veces que se den estas circunstancias, pero Pablo nos exhorta aquí en la carta de Efesios a eso. Y podemos tener diferencias tal vez en algunas cosillas por ahí, pero no se debe tener diferencias en esto de un bautismo, una fe, ¿verdad? Y ahí es cuando ya se convierte en una secta la iglesia, y eso es lo que hay que tener cuidado. Pero me preocupa mucho, hermanos, a veces me entristezco porque qué difícil es, o qué lástima, más bien diría yo, qué lindo sería que nos visitaran hermanos de otra congregación, ¿verdad? Qué bonito sería. O que nosotros fuéramos a alguna actividad bonita ya de una congregación, que no todos nos lleváramos bien, ¿verdad? Pero eso es difícil en la realidad, y esto cuesta. Por eso Pablo habla aquí a los efesios, y me imagino que está hablándoles también a otras congregaciones, ¿verdad? Esta carta se leyó en muchas congregaciones, y hablaba de esto, de un espíritu, un cuerpo, dice, un espíritu, como fuisteis también llamados, dice, en una misma esperanza de vuestra vocación. Amén. ¿Cuántos tienen la esperanza, hermanos, de la vida eterna? Amén. Por eso es que estamos aquí, ¿verdad? Por eso es que trabajamos para el Señor. Estaba leyendo un día de estos, hermanos, en Corintios, de esta pareja increíble, y me sorprendió tanto. Nunca había yo puesto tanta atención a esto como en esta ocasión, pero leía de Aquila y de Priscila, esta pareja que llegó allá, ¿verdad? Llegaron a Corinto y eran constructores de tiendas, y dio la casualidad que llegó Pablo y empezó a predicar ahí en Corinto, en el mercado. Me imagino que estaban comprando material para hacer más tiendas, y dio la casualidad, hermanos, bueno, no es casualidad, porque ya sabemos que Dios tenía un plan, amén, con esta pareja, y sabemos que Dios tiene un plan con todo, hermanos, lo que nosotros hagamos, amén. Pero me gustó tanto porque dio la casualidad que Pablo también construía tiendas. Entonces se hizo ahí como una, ¿verdad?, una unión tan linda, tan especial, y Priscila y Aquila, ¿verdad?, que eran esposos, pues fueron una pareja súper importante en el ministerio de Pablo, ¿verdad? Eran como algo así como los mano derecha, ¿verdad? Y qué lindo como Dios se mueve, ¿verdad? En diferentes situaciones. Así es que por eso es que estamos aquí, por eso es que queremos, hermanos, yo no sé cuántos quieren servirle a Dios, amén, ya sea con su casa, ya sea evangelizando. ¿Cuántos dan gloria a Dios por el grupo de evangelismo? Amén. Yo sé, hermanos, que Dios quiere hacer cosas lindas con nosotros. Qué lindo cuando hay amor para servirle al Señor. Seguimos leyendo, dice el 6, dice, un Dios y un Padre de todos, el cual, dice, es sobre todos y por todos
y en todos. Vean qué tremendo la unidad que Él quiere dar a entender aquí. Dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, Él como que más bien amarra ahí con triple o con no sé cuántas cuerdas de amor. Amén. Qué lindo. Dice el 7, pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Y es lo que hablábamos un día, hermanos, que Dios nos da a cada uno diferente, ¿verdad? No más que a otros, sino diferente, en diferente forma, en diferente medida, en el sentido de que, hermanos, yo no puedo reemplazarlo a usted, ni usted puede reemplazarme a mí. Amén. Así es que vean qué lindo cómo somos un cuerpo todos, somos importantes para Dios. Amén. Así es que qué importante también es que usted venga, hermanos, a la iglesia, congregarse, aprender, a compartir también. Dice el 8, dice, por lo cual dice, y dio dones, dice, a los hombres. Dice el 9, y eso de que subió, dice, vamos a leerlo de acá. El 9, gracias, dice, y eso de que subió, ¿qué es? Dice, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el 10, por favor. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el 11, por favor. Dice, y él mismo dice, y aquí viene una parte que me gusta mucho, dice, porque dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros que dice profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Amén. Dice que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y téngame ahí ese versículo. Vean qué importante, hermanos, como Dios nos da diferentes dones a cada uno. Amén. No podríamos subsistir sin los hermanos evangelistas. Amén. No podríamos seguir creciendo, hermanos, sin los pastores, sin los maestros, aquellos que enseñan la palabra, sin los profetas. Amén. Amén, hermanos. Todos somos importantes en esta obra. Y yo creo, hermanos, que, bueno, la palabra lo dice. Todo esto no es como dicen por ahí y que se da mucho hoy en día, para rajar, ¿verdad? Como decimos los ticos. Para nosotros creernos que somos, que sabemos mucho. No. Eso no es el objetivo. Eso no es el objetivo. Y muchas veces, hermanos, hay gente que confunde esto. Hay gente que les da un don, muchos dones. Tal vez el don de la predicación. Pero a veces el ser humano se exalta, se enardece por eso y se vuelve orgulloso. Amén. Y es cuando ya hay, hermanos, pues ya es el hombre el que está hablando muchas veces, ¿verdad? Qué lástima esto, porque no es para esto. No es para que nosotros nos crezcamos o nos enorgullezcamos, como sucede mucho. No, es para que la iglesia crezca. Es que el don Dios nos lo ha dado para ponerlo a su servicio. Amén. Para que los demás crezcan. Yo les decía a los muchachos predicándoles un día, bueno, hace como un mes creo, que yo les decía que nosotros los líderes, los que estamos liderando, los que estamos ahí al frente, estamos, hermanos, ¿sabe cuál es el objetivo nuestro o la función nuestra realmente? No es mandar realmente, no. Si estamos ahí al frente, tiene que haber siempre una cabeza, una persona, ¿verdad? Pero el objetivo que nosotros debemos de perseguir como líderes, como pastores, como lo que Dios nos haya puesto en la iglesia, es, hermanos, levantar a los otros, ¿verdad? Levantar al que está a la par, motivarlo y enseñarle a descubrir su don, a enseñarle a descubrir en qué es bueno, en qué es lo que Dios quiere usarlo. Amén. Y todo con el fin también de que la misma iglesia crezca. Amén. Qué lindo esto, ¿verdad? Qué lindo que es la iglesia es algo que Dios instituyó, hermanos, y
qué alegría, qué lindo, ¿verdad? Hay gente que no quiere ya volver a las iglesias por tantas cosas, ¿verdad? Que se dan, tantas cosas que vemos muchas veces. A veces mejor nos quedamos en la casa, ¿verdad? Pero hermanos, Dios tiene un plan con la iglesia y Dios quiere que nosotros formemos parte y una parte, hermanos, activa de la iglesia. No quiere que nosotros estemos ahí sentaditos mucho tiempo en la silla. Está bien, primero venimos y somos recién convertidos, pero Dios no quiere que nos quedemos ahí. Dios quiere que después seamos niños que gatean, después quiere que seamos adolescentes. Amén. Dios quiere que sigamos creciendo, ¿verdad? Y yo a veces he visto hermanos no sé, que han crecido tan rápido, qué lindo, porque ellos mismos se han dispuesto a crecer, a aprender. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros crezcamos, que nos quedemos, como dice el apóstol Pablo también, niños fluctuantes, ¿verdad? Dice Pablo que no seamos como niños fluctuantes, ¿verdad? Que viene cualquier viento ahí de doctrina y nos hace tambalear. No, Dios quiere que crezcamos, hermanos. Amén, porque Dios quiere que su iglesia sea edificada. Sigue diciendo, estamos en el 10, creo, ¿verdad? Por favor, si me lo ponen por allí. El 4:10, creo que estábamos. 13. Dice, hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Amén. Dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque, hermanos, sí, estamos creciendo como la luz de la aurora, poco a poco. Claro, tiene que haber un crecimiento, aunque sea lento, pero tiene que haber siempre un crecimiento. Somos imperfectos, pero Dios nos está perfeccionando día con día. Amén. Como les contaba ahora, que a veces venimos a la iglesia y nos pasa alguna cosa ahí, un mal momento, un mal rato, pero Dios también eso lo usa, hermanos, para que nosotros aprendamos y crezcamos en eso. Hay hermanos a veces que son un poco sensibles, ¿verdad? O a veces somos sensibles, me voy a incluir yo también porque soy un ser humano, y somos tan sensibles a veces, hermanos, que con cualquier cosita, con cualquier arruga ahí o un mal gesto, pues ya decidimos abandonarlo todo, abandonar el barco y no volver a servir y cerrar mi casa. Ya no quiero que hagan grupo familiar ahí por cualquier cosita. Hermanos, no. Dios quiere que nosotros seamos cristianos fuertes, cristianos maduros. Amén. Amén. Sigamos leyendo estamos en el 13, el 14, por favor. Sí, el 14, gracias. Dice, ya no seamos, lo que estamos hablando ahora, niños fluctuantes, dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. Dice que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Bueno, y qué parecidos son los tiempos de Pablo a los tiempos modernos, hermanos. Cómo hay estratagemas, ¿verdad? Que hay hombres que usan tantas cosas, ¿verdad? No sé, hay tantas unciones ahora. Creo que había una unción de la manguera, no sé si lo han visto por YouTube. Un día me quedé impresionado yo. Una manguera y echan agua y bueno. Pero hermanos, hay tantas cosas que tal vez no están en la palabra de Dios, y hay hombres que inventan tantas cosas, tal vez con el fin no sé, de que crean que ellos son más fuertes, son más grandes que el Espíritu Santo, no sé, o hacen tantas cosas, ¿verdad? Como dice la palabra, para engañar. Hice un reguero aquí, ahora lo limpiamos. Para engañar, hermanos, y qué delicado, ¿verdad? Pero si usted es un hermano, usted y yo somos hermanos fuertes en la fe, nada de eso nos va a impresionar, nada de eso nos va a hacer cambiar, hermanos, por la palabra de Dios. Amén. Ahora limpiamos el reguero, no se preocupen. Bueno, sigamos leyendo, hermanos. Sigamos aquí el 15, vamos. Sí, dice, si no, dice que siguiendo la verdad en amor. Amén. Crezcamos en todo, en aquel, dice que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Es que la cabeza es Cristo.
Amén. Qué lindo eso de la cabeza que es Cristo, porque, oh hermanos, qué tremendo. Yo estaba estudiando un poco lo del libro de Corintios y cómo ellos, hermanos, eran tan rebeldes, esta iglesia de Corinto. Qué tremendo. Y se me parece mucho al tiempo actual. Unos querían impresionar con lenguas, otros querían impresionar con dones, con todo lo, bueno, Dios les había dado muchas cosas lindas, pero querían impresionarse unos a otros y había como unas argollas dentro de la iglesia, había como grupos ahí que unos decían que Dios los usaba en esto, otros que eran fuertes, que podían hacer lo que quisieran porque Dios les había dado mucha madurez, ¿verdad? Entonces había otra gente más nueva, y esa gente también se veía, bueno, cristianos, como dice ahí la palabra, niños, ¿verdad?, en el Señor. Entonces había una serie de divisiones, de grupos, de grupúsculos ahí, de argollas. Y hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Yo creo que Dios quiere que dejemos, hermanos, muchas veces las argollas, que dejemos esos grupitos, que nos unamos todos. Amén. Me gusta mucho aquí de la iglesia, hermanos, y le doy gracias a Dios por esa congregación. Yo no sé si usted ha tenido tal vez la dicha, tal vez, bueno, dicha, digo yo, tal vez de visitar otra iglesia, o la oportunidad, mejor dicho, de visitar alguna congregación. Pero, hermanos, me gusta tanto esta congregación, porque todo el mundo nos saludamos ahí, todo el mundo más o menos nos conocemos. Es una iglesia más o menos grande y qué lindo. Ojalá nunca perdamos eso, hermanos, ese vínculo del amor, amén, de saludarnos, amén. Y si está un hermanito muy allá, uno ir, no importa, uno va y lo saluda. Qué lindo. Ojalá nunca perdamos eso, hermanos. Es algo especial que Dios, hermanos, ha impuesto, y el pastor nos ha enseñado eso. Yo creo que eso viene del pastor, que él saluda a todo el mundo, amén. Y qué lindo eso, hermanos. Hay otras iglesias donde no, hermanos, donde ni siquiera, hermanos, usted puede acercarse a la familia pastoral, o tal vez ni a los músicos. Pasan por allá de largo como si fueran estrellas o artistas. Pero, hermanos, no hay que perder eso, no hay que perder ese vínculo del amor, de la paz, amén. Amén. Sigue diciendo, creo que el 16, o no sé si sí, dice: de todo el cuerpo, dice. Estábamos leyendo el 15, si pongamos el 15 por favor primero, para retomar. Si dice, sino que siguiendo la verdad en amor, dice, que crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dice, de quien todo, sí, de Cristo, de quien todo el cuerpo, dice, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Lo que estamos hablando ahora, hermanos, la actividad de cada miembro, dice, ¿verdad? Ajá. Y hermanos, qué lindo esto. Usted sabe que son las coyunturas, ¿es cierto? Dice, y unido entre sí por todas las coyunturas. Las coyunturas son esas partes donde se unen, por ejemplo, el brazo tiene una coyuntura, otra, y acá otra. Pero son partes súper importantes, muy importantes para el cuerpo, para la movilidad del cuerpo. Por eso el apóstol Pablo habla de las coyunturas. Dice, y unido entre sí por todas las coyunturas. Amén. Dice que se ayudan mutuamente. Qué bonito esto. Qué bonito esta idea que Pablo nos quiere dar acá. Dice, se ayudan mutuamente. Eso quiere decir, hermanos, que si mi hermano necesita ayuda, yo voy a ayudarle, valga la redundancia. O sea, yo voy en ayuda hacia él. Que si mis hermanos del evangelismo necesitan de mi ayuda, yo voy. Algo me va a poner a hacer, no sé, a lo mejor a repartir comida o lo que sea, pero yo voy y les ayudo, amén. No sé, o tal vez por ejemplo, los hermanos que recogen la ofrenda, qué importantes, hermanos, qué servicio más lindo están haciendo, amén. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros, eso es lo que está diciendo acá. Y compara, ¿verdad? Dice, unido entre sí, dice, el cuerpo unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente.
Amén. Vea que idea más fuerte, hermanos, esto. Dice, según la actividad propia de cada miembro. Dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué lindo esto. Y qué lindo porque Pablo, hermanos, nos habla tanto del amor. En 1 Corintios, que es lo primero que nos habla, es lo del amor. Él dice, sí, está bien, yo sé que me están mandando muchas preguntas, que me están mandando preguntas de qué hacer con esto, con el otro. Está bien, pero espérense, déjenme decirles algo. Yo quiero que ustedes primeramente se amen. Eso es lo que nos está diciendo en 1 Corintios. Y nos exhorta ahí tanto, bueno, nos exhorta, digo, porque sí, hermanos, ¿cómo nos parecemos a veces a los corintios? ¿Cómo nos parecemos tanto a estos hermanos de esta iglesia que se dividían, ¿verdad? Y que ponían o sobreponían primero sus cosas antes que el amor, antes que lo más importante, que es amarse unos a otros. Amén. Pero qué importante, hermanos, como Pablo habla acá y habla, hermanos, de una reunión, de una eclesía, ¿verdad? De una iglesia que somos nosotros. Y nos habla tanto, hermanos, de estar unidos, porque Pablo sabía, hermanos, que sin la unidad nos va a costar mucho. Sin la unidad, hermanos, va a ser muy difícil, muy difícil seguir adelante. Por eso es que siempre, hermanos, hablamos tanto de la unidad, del amor, ¿verdad? Del vínculo de la paz, como le llamamos ahorita. Y es tremendo esto, porque durante todo Efesios, él sigue hablando, hermanos, y en las demás cartas él sigue hablando bastante de la unidad, del amor. Y esos son los temas que él toca mucho, porque Pablo sabía que nosotros tenemos que cambiar el cassette, hermanos. ¿Cómo nos cuesta a veces? A veces creemos que venir a la iglesia, yo sé que ustedes no piensan así, pero muchos hermanos piensan que venir a la iglesia tal vez es venir a cantar y bueno, ya cumplí con mi obligación, decimos, ¿verdad? Pero no es obligación, hermanos. Venimos a la iglesia con un corazón dispuesto. Amén. Yo a veces vengo cansado, hermanos, no crean. Yo a veces vengo, los chiquillos míos me molestan mucho porque yo a veces vengo el domingo en la mañana, tal vez me ha costado un poco tarde, hermanos, voy a ser sincero. Entonces, tal vez estamos viendo ahí un programa muy bonito y cuando nos damos cuenta es la 1 y nosotros, oh Dios mío, pero mañana tenemos que madrugar, Dios santísimo. Bueno, ya nos dormimos y en la mañana, hermanos, se levanta uno todo cansado y tal vez vengo manejando ahí y yo, ay Señor, ¿a qué hora van a ser las 12:30? Para irme a descansar a la camita, qué rico. Pero hermanos, cuando llegamos aquí a las 8, hermanos, yo no sé, algo cambia en mí y algo me hace cambiar el pensamiento, algo diferente. No, Dios, qué lindo, hoy va a estar lindo este culto, vamos a cantar, vamos a, ¿verdad?, a compartir con los hermanos, ya cambiamos, ¿verdad? Y es algo tan bonito, y así es como tiene que ser. Y tal vez ya a la 1 de la tarde hasta se nos olvidó el cansancio. Qué lindo. Pero bueno, Dios hace cosas tan lindas, hermanos, en cada culto. Y déjeme decirle otra cosa, hermanos, que Dios quiere que sigamos el culto en la casa, quiere que sigamos en la casa, en el barrio, hermanos. Y yo no voy a predicarles de grupos familiares, porque si Dios le ha puesto en su corazón, hermanos, servir a Dios en los grupos familiares, hermanos, qué bendición, de verdad, qué bendición más grande. El grupo familiar, hermanos, es algo especial, de verdad. Y bueno, orémosle a Dios para que Dios nos ponga ese sentir, ¿verdad? No importa, hermano, si usted no predica, si usted no importa, hermano, abra la casa y haga un grupito, un estudio de la palabra. Es estudiar un ratito y eso es una bendición grande. Amén, amén, porque Dios ha hecho cosas tan lindas en los grupos familiares. Y no lo tomemos así como una doctrina, porque no es una doctrina. Las primeras iglesias de los Hechos se reunían en las casas, hermanos, porque no había edificios para ellos. Ellos se reunían ahí porque no tenían dónde reunirse. De hecho, la casa de lo que estamos hablando de Aquila, hermanos, y Priscila, era una casa chiquitita. Dice que primero, en Hechos habla de que primero iban a la sinagoga
porque no tenían lugar donde reunirse, entonces iban a la sinagoga. Tuvieron un problema ahí, entonces le dijeron a Pablo: no, Pablo, vamos a reunirnos a mi casa, tenemos ahí una casita, y abajo tenían el taller donde trabajaban las tiendas. Entonces, qué bonito, porque era algo tan sencillo. Entonces, al tiempo, hermanos, ya no cabían, entonces se fueron a la par donde un vecino que tenía una casa más grande. Entonces siguieron reuniéndose ahí, hermanos, y Dios los fue utilizando, fueron creciendo tanto en la palabra de Dios. Amén. Y la palabra nos sigue escribiendo que fueron después a otras partes, a Éfeso, a Roma. Y hermanos, qué lindo cuando Dios va como, no sé, como trabajando en nosotros poco a poco. Amén. Dios va, tal vez ahorita alguien está presidiendo aquí, cantando, pero Dios quiere que crezca más, y Dios quiere llevarlo, hermanos, por las naciones. Dios quiere tal vez llevarlos a otros lugares, y no nos vamos a quedar aquí, hermanos, tocando tal vez el piano, todo. Bueno, yo he tocado el piano durante muchos años, o la guitarra, pero yo sé que Dios quiere algo más de mí. Amén. Y yo sé que Dios me está enseñando, y Dios lo está enseñando a usted, hermanos. Dios no quiere que usted se quede ahí sentado 30 años, no, ni más, ni un año, hermano, ni un año. Dios quiere que nosotros, hermanos, crezcamos, porque Dios quiere usarnos en algo, pero Dios nos va a usar. Amén. No nos preguntemos tanto Dios en qué quiere usarnos. No, Dios nos va a usar, y Él sabe, y Él va a poner el querer en nosotros, ese deseo. Amén. Qué lindo, amén, hermanos. Hermanos, oremos. Quiero que en esta noche oremos. Padre, gracias por tu palabra, Dios, sencilla, Padre, porque así es como tiene que ser, sencilla. Sí, hermanos, pongámonos de pie. Sencilla, Padre, tu palabra, pero Dios, qué linda es tu palabra, que penetra, Dios, hasta los huesos, dice tu palabra. Dios, gracias porque, Dios, enseñarnos hoy, Padre, y a la unidad, Padre, estar unidos, Padre, dice, oh Dios, como las coyunturas que une cada órgano, cada dedo, Dios, cada brazo, Dios, del cuerpo, Dios, cada miembro del cuerpo. Dios, te pedimos, Padre, en esta noche, Padre, que Dios, hoy, Señor, en nuestros hogares, Dios, nos hable, Señor, habla con nosotros, Padre, y Dios, Dios, háblanos de una forma especial, Padre, en una revelación, en un sueño, Padre. Dios, pon en nosotros, Señor, ese deseo de servirte, Señor, de servirte en unidad, Padre, de estar unidos, Padre, porque Dios, sabemos que aquí ninguno sobra, Padre. Todos somos importantes, Padre, para ti. Dios, todos, Señor, tenemos una función especial, Padre, que tú nos has dado, nos has encomendado, Padre, que a veces tal vez ni siquiera sospechamos, Padre, en que somos buenos, Padre, pero Dios, gracias por tu palabra, Señor, Dios, por poner en nuestro corazón ese deseo, Padre, ese amor, Padre, en nosotros que tú has puesto, Señor, y sabemos, Señor, que Dios, tú nos amas, Señor, con amor eterno, Padre, como dice tu palabra, Dios. Te bendecimos, Padre, te adoramos, Señor. Gracias, Padre, porque tú, Señor, nos vas a unir cada día más, Padre, como congregación, como iglesia, Padre. Dios, y ya el pasado ya se fue, Señor. De hoy en adelante hay cosas buenas, Padre. Sigue lo mejor, Padre. Amén. Sigue, Padre, lo mejor, Padre. Tú tienes bendiciones lindas, grandes para nosotros, Señor, y te glorificamos, Padre. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Aleluya. Dios, llévanos a nuestros hogares, Señor, en paz, Señor. Y Dios, y con una mente positiva en ti, Padre, en Cristo, Señor. Dios, bendice a cada hermano, bendice a cada familia, Señor. Bendice, Padre, a aquellas mamás, Señor, a aquellos papás, Señor, a aquellos hijos, Señor, a toda la familia, Padre. Bendice a cada miembro de la familia, Señor. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, el culto de mañana, Señor. Ponemos en tus manos también, Padre, el culto del domingo, Señor. Dios, y trae las almas, Señor. Trae las almas, Señor, que han de ser salvas, Señor, que te tienen que reconocer, Padre. Oh Dios, te alabamos, te bendecimos, Señor, y llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Que esta palabra realmente quede en nosotros. Amén. Saludes, hermano, no se vaya
sin saludar a nadie, por favor. Dios me los bendiga mucho.